El juicio secreto. ¿Por qué Dios fue tan severo con su siervo más fiel? Existe un momento en la Biblia tan desconcertante, tan aparentemente injusto y emocionalmente devastador, que ha hecho que incluso los creyentes más fervientes duden de la balanza de la justicia divina. Un hombre de 120 años está de pie en la cima de una montaña. Sus ojos no se han oscurecido, su vigor no lo ha abandonado. Ha pasado los últimos 40 años de su vida pastoreando a un pueblo terco a través de un desierto implacable. Ha renunciado a los lujos de Egipto, ha hablado cara a cara con el Creador entre truenos y relámpagos y ha cargado sobre sus hombros el peso de 3 millones de almas. Moisés está a solo unos pasos de la meta. Puede oler el aroma de los viñedos de Canaán, puede ver el brillo del río Jordán, y en ese momento Dios le dice: mírala, pero no entrarás. ¿Por qué? La respuesta que nos dieron en la escuela dominical es que golpeó una roca. Pero, ¿de verdad un Dios de misericordia infinita destruiría el sueño de toda la vida de su mejor amigo por un simple arrebato de 5 segundos? Si comparamos esto con los pecados del pueblo, idolatría, orgías, rebeliones armadas que Dios perdonó una y otra vez, el castigo de Moisés parece una anomalía cruel. Hoy vamos a diseccionar lo que realmente ocurrió ese día en Meriba. Vamos a explorar 4 teorías que van desde el análisis lingüístico hasta la tipología cristológica profunda. Y al final, descubrirás que este castigo no fue un acto de ira, sino un mensaje cifrado para toda la humanidad. Prepárate, porque después de esto, nunca volverás a ver la justicia de Dios de la misma manera. Para entender la magnitud del pecado de Moisés, primero debemos entender su cansancio. Estamos en el año 40 del Éxodo. La generación que salió de Egipto ha muerto casi en su totalidad. Moisés acaba de enterrar a su hermana Miriam. Está de luto, está viejo y está rodeado de una nueva generación que parece haber heredado la misma amargura de sus padres. En Números 20, falta el agua. El pueblo, en lugar de orar, se amotina. Le dicen a Moisés: ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos. Es la misma frase que Moisés ha escuchado durante 4 décadas. Es el déjà vu más doloroso de la historia. Dios le da una orden específica en el versículo 8. Toma la vara, reúne a la congregación y habla a la peña delante de sus ojos. Pero Moisés hace algo distinto. En lugar de hablar a la roca, le habla al pueblo con un veneno que nunca antes habíamos visto en él. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y acto seguido, golpea la roca 2 veces. El agua sale, el milagro ocurre, la sed de millones se sacia. Pero en el silencio que sigue al estruendo del agua, se escucha la voz de Dios con una sentencia que suena como martillo. Por cuanto no creísteis en mí, no meteréis esta congregación en la tierra. ¿Por qué? La respuesta que nos dieron en la escuela dominical es que golpeó una roca. Pero, ¿de verdad un Dios de misericordia infinita destruiría el sueño de toda la vida de su mejor amigo por un simple arrebato de 5 segundos? Si comparamos esto con los pecados del pueblo, idolatría, orgías, rebeliones armadas que Dios perdonó una y otra vez, el castigo de Moisés parece una anomalía cruel. Hoy vamos a diseccionar lo que realmente ocurrió ese día en Meriba. Vamos a explorar 4 teorías que van desde el análisis lingüístico hasta la tipología cristológica profunda. Y al final, descubrirás que este castigo no fue un acto de ira, sino un mensaje cifrado para toda la humanidad. Prepárate, porque después de esto, nunca volverás a ver la justicia de Dios de la misma manera. Para entender la magnitud del pecado de Moisés, primero debemos entender su cansancio. Estamos en el año 40 del Éxodo. La generación que salió de Egipto ha muerto casi en su totalidad. Moisés acaba de enterrar a su hermana Miriam. Está de luto, está viejo y está rodeado de una nueva generación que parece haber heredado la misma amargura de sus padres. En Números 20, falta el agua. El pueblo, en lugar de orar, se amotina. Le dicen a Moisés: ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos. Es la misma frase que Moisés ha escuchado durante 4 décadas. Es el déjà vu más doloroso de la historia.
Dios le da una orden específica en el versículo 8. Toma la vara, reúne a la congregación y habla a la peña delante de sus ojos. Pero Moisés hace algo distinto. En lugar de hablar a la roca, le habla al pueblo con un veneno que nunca antes habíamos visto en él. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y acto seguido, golpea la roca 2 veces. El agua sale, el milagro ocurre, la sed de millones se sacia. Pero en el silencio que sigue al estruendo del agua, se escucha la voz de Dios con una sentencia que suena como martillo. Por cuanto no creísteis en mí, no meteréis esta congregación en la tierra. La primera teoría es la que más escuchamos, pero rara vez profundizamos en sus implicaciones psicológicas. Moisés cometió 3 errores técnicos, pero un solo pecado espiritual: la arrogancia. Observa las palabras de Moisés. ¿Os hemos de hacer salir aguas? En el hebreo original, el uso del nosotros es un error fatal. Durante 40 años, Moisés fue el hombre más manso de la tierra porque sabía que él no era más que un canal. Pero en este momento de ira, Moisés se pone al nivel de Dios. Al decir nosotros, Moisés se presenta ante la nueva generación no como un profeta, sino como un mago, como un hacedor de milagros por derecho propio. Dios es un Dios celoso, no por inseguridad, sino porque Él es la única fuente de vida. Si el pueblo empezaba a ver a Moisés como el origen del milagro, su fe colapsaría cuando Moisés muriera. Dios tuvo que separar la fuente, Dios, del canal, Moisés, de manera drástica. Aquí es donde la Biblia se vuelve fascinante para los amantes de los detalles. En la Biblia hebrea se usan 2 palabras distintas para roca en los 2 incidentes de agua. Uno, en Éxodo 17, 40 años antes, Dios le dice a Moisés que golpee la roca. La palabra usada es sur, que se refiere a un bloque de roca bajo, sólido y duro. 2. En Números 20, la palabra es Selá, que describe un acantilado, alto, una peña majestuosa. Los sabios judíos explican que Dios quería mostrar una evolución en la relación con su pueblo. La primera generación, la que salió de la esclavitud, solo entendía la fuerza, los golpes, las plagas. Por eso, el agua salió mediante un golpe. Pero la segunda generación debía ser educada en la palabra. Dios quería enseñarle a Israel que para recibir su bendición ya no se necesitaba golpear o forzar la realidad, solo se necesitaba hablar con fe. Al golpear la sela, Moisés retrocedió el reloj espiritual de la nación. Les enseñó que Dios se mueve por la violencia del hombre y no por la comunión de su voz. El castigo fue severo porque Moisés arruinó la pedagogía divina para una nación entera. Esta es quizás la teoría más profunda y la que explica por qué no hubo segunda oportunidad. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:4, y la roca era Cristo. Si la roca representa a Jesús, el simbolismo debe ser perfecto. Cristo, la roca, debía ser golpeado una sola vez en la cruz para que de su costado brotara el agua de vida. Eso ocurrió en Éxodo 17. Una vez que Cristo ha muerto y resucitado, ya no necesita ser golpeado de nuevo. Ahora, para recibir el agua de vida, el Espíritu Santo, el creyente solo necesita hablar, es decir, pedir, orar, confesar. Cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez, y además lo hizo 2 veces con ira, estaba destruyendo el cuadro profético de la redención. Estaba diciendo simbólicamente que el sacrificio del Mesías no era suficiente, que debía ser sacrificado una y otra vez. Moisés, sin saberlo, cometió un error teológico que nublaba la imagen del Evangelio que Dios estaba dibujando en la historia. Dios no castigó a un hombre cansado, protegió la pureza del mensaje de la salvación. Existe una cuarta posibilidad, la más melancólica de todas. Moisés dice 3 veces en Deuteronomio, Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. ¿Es posible que el destino de Moisés estuviera sellado desde mucho antes? Algunos estudiosos creen que Moisés, como líder máximo, aceptó llevar sobre sí el juicio de su generación.
En Números 14, cuando Dios quiso destruir a Israel, Moisés intercedió y dijo: «Perdona ahora la iniquidad de este pueblo». Dios perdonó, pero decretó que esa generación no entraría. Moisés era el líder de esa generación, su cabeza federal. Para que el juicio de Dios fuera justo y completo sobre la generación del desierto, su líder también debía morir en el desierto. Moisés, en su amor por el pueblo, quedó atrapado en el mismo juicio que ellos recibieron. Fue un sacrificio sustitutivo. El pastor muere con sus ovejas para que las crías, la nueva generación, puedan tener un nuevo comienzo con un nuevo líder, Josué, quien es un tipo de Jesús, Yeshua. Si la historia terminara en el monte Nebo, con Moisés muriendo solo y siendo enterrado por Dios en un valle desconocido, sería una tragedia insoportable. Pero la Biblia tiene un epílogo asombroso. Siglos después, en el Nuevo Testamento, Jesús sube al monte de la Transfiguración, y allí, de repente, aparecen dos figuras hablando con él. Uno es Elías y el otro es Moisés. Moisés finalmente entró. No entró con una espada como conquistador, entró en gloria como adorador. No entró liderando a un pueblo quejumbroso, entró acompañando al Rey de Reyes. ¿Qué nos enseña esto? 1. Que tus errores pueden cambiar tu destino en la tierra, pero no tu herencia en el cielo. 2. Que las consecuencias de Dios a veces parecen muros, pero en realidad son redirecciones hacia algo más glorioso. Y 3. Que al final del día, todos somos como Moisés. Fallamos ante la roca, perdemos la paciencia, pero tenemos a una roca verdadera que ya fue golpeada por nosotros. Moisés perdió una tierra de leche y miel que hoy es un desierto en conflicto, pero ganó una eternidad conversando cara a cara con el autor de la vida. ¿Cuál de estas teorías resuena más en tu corazón? ¿Crees que fue por su arrogancia, por la simbología de Cristo o por su papel como líder? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantará leer tu perspectiva. Si este video te ha ayudado a ver la Biblia con otros ojos, suscríbete y activa la campana. En el próximo video, exploraremos por qué el diablo y el arcángel Miguel pelearon por el cuerpo de Moisés. Hay misterios que aún no imaginas. Que Dios bendiga tu camino. Recuerda, ya no tienes que golpear la roca, solo tienes que hablarle. Amén.